Hola, hoy es 26 de octubre, son las 22 horas 30 minutos, hora de Murcia, y hoy tenemos un episodio muy especial porque hoy vamos a entrevistar a Sabins Puertas Martín. Hola Sabins, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Horacio. Pues Sabins Puertas es actualmente investigador postdoctoral en el centro, en el grupo de investigación en quimioinformática en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Sabins finalizó sus estudios de ingeniería informática en la Universidad de Almería en junio de 2005 y ha recibido diversos premios como el mejor de su promoción y el de mejor premio y el de mejor proyecto final de grado. Luego, en septiembre del mismo año, empezó su máster en ingeniería informática y luego, más tarde, en 2017, empezó su doctorado consiguiendo una beca contrato FPU del Ministerio y bueno, spoiler, sus directores fueron Juana López Redondo, un saludo, Pilar Ortigosa, un saludo, y servidor que también hizo ahí alguna cosa, ¿vale? Así que un saludo a las dos también. Luego Sabine hizo su doctorado y bueno, y en el episodio de hoy de lo que nos va a hablar es un poco de todo lo que ha hecho, cómo ha llegado hasta ahí. Yo pienso que puede contar cosas muy interesantes y sobre todo cómo es ahora mismo su etapa postdoc. Entonces, todos vosotros que estéis ahora mismo con vuestra tesis y que queréis ver un poco cómo son los primeros años de un postdoc, yo pienso que va a ser un episodio bastante interesante. Entonces, Sabine, ¿nos puedes comentar un poco cómo empezó todo esto? Desde tus estudios de ingeniería informática, cómo te hiciste luego a seguir por el camino de la investigación, el máster, el doctorado y todo esto. Sí, pues bueno, lo primero, la primera parte más difícil fue decidir qué elegir o qué estudiar en el grado, que eso venía de bachillerato, pero bueno, estaba entre teleco e informática y al final me decanté un poco por informática. Entonces, digamos que mi carrera estudiantil pues tiró por esa área, ¿no? Es decir, grado de informática, máster y doctorado, como bien has dicho. ¿Cómo llegué a la parte de investigación? La verdad que eso fue a partir del máster, porque en el grado realmente digamos, no eres consciente de nada. Para mí fue como, no un segundo bachillerato, pero bueno, un bachillerato avanzado en informática, es decir, eran clases similares, donde Eran iba a clase, hacía otros clases exámenes. similares al grado. No, el grado respecto a bachillerato, es Ah, decir, vale, vale, vale. Sí. tienes, tienes tus clases, haces tus exámenes, bueno, tienes también tus prácticas, Ujú, pero al fin y al cabo no haces nada diferente, por decirlo de alguna forma. Y ya en el máster, a raíz de una beca de colaboración del departamento que obtuve, bueno, son becas del ministerio, se llaman becas de colaboración, que van ujú, asignadas a los departamentos, y ya conseguí una y a partir de ahí, digamos que, bueno, mm, eh, ¿cómo decirlo? Sí, en el primer año del máster tenía ya un poco que decidir si quería investigar o no, porque la beca que obtuve para hacer el doctorado, la FPU, tenía que solicitarla a final de ese año, ujú. un poco por temas de tiempo, es decir, porque la solicita un año para recibirla al año siguiente, porque eso lleva un tiempo de evaluación y demás. Y ahí fue un poco como dije, pues bueno, pues estamos aquí, más o menos se me da, no sé si bien o no, pero me gusta Ujú. y así es como empecé la investigación. Vale. Y una pregunta. ¿Cuál fue? Has comentado que para ti el grado fue como un paseo, básicamente, o que no lo viste muy diferente al instituto. Pero ¿cuál fue tu nota media de grado en ingeniería informática? Bueno, a ver, no fue Yo un lo sé, paseo, pues lo pregunto que se vea un poco. no, es decir, no es que no fue un paseo en el sentido de que sufrí. El primer año quizás había alguna asignatura siempre que es complicada. De Sí, hecho, claro. pensaba que la había incluso suspendido y después, bueno, no la suspendí, lo típico se le pasa. Y la media, que fue 9,55 sobre 10 en el Wow. grado. ¿Y eso, Sabine, cómo se hace? A ver, ¿cómo se puede sacar
una nota tan súper alta. Tienes unas técnicas de estudio súper optimizadas, aparte de que le echarás todo el tiempo que eso necesite, etcétera. Pero vamos, yo pienso que hay que ser muy óptimo, ¿no? No, simplemente hacer lo que te gusta. Seguramente si me hubiera ido a un grado de letras, no habría conseguido esas notas. Sí, Mm, al fin y al cabo, ¿por qué tiré por la informática? Bueno, un poco de pequeño, pues quería ser lo típico que escuchas hablar de Bill Gates, de Google, todo esto, y dices, pues, ¿por qué no ser como ellos, no? Y me gustaba decir, digamos, siempre digo que hice informática porque no me gusta memorizar cosas. Y al fin y al cabo, vale, las opciones de lógica. Programas, pues programa un poco, tienes que memorizar algunas cosas, pero un poco lógica. Pero no es como si estudias historia, que tienes que acordarte de todas las fechas, de todos los acontecimientos, etcétera. Entonces, pues, bueno, tuvo su dificultad obviamente, pero simplemente pues llevar los trabajos al día y es lo que hacía siempre era pues 3 o 4 días antes del examen, pues era única, es decir, vivía para el examen. ya, muy bien. Así que, escuchad, muy buenas técnicas. Llevarlo todo al día y luego prepararse un poco antes, ¿vale? Entonces, y en el máster, cuando cursaste el máster, ¿ahí cambió tu manera de estudio o de dedicación? ¿Te seguía gustando igual todo lo que veías ahí o cómo era? El máster, bueno, ahora ya ha cambiado la Universidad de Almería, pero antes era genérico, es decir, era como en el grado en tercero y cuarto de informática, elegía una especialidad o dos. Había, es decir, en Almería hay tres, está ingeniería del software, tecnología de la información y sistemas de la información. Pues yo elegí ingeniería del software porque me gustaba programar y tecnologías porque es la parte más cercana al hardware, digamos. Bueno, está todo las redes, Big Data y todo eso, pero está un poco ahí. Pero claro, en el máster lo que pasó después es que volví otra vez como un año de grado genérico. Entonces, la manera de trabajar y demás fue similar. Es decir, no cambió mucho más. Los profesores eran, más o menos se conocían y no cambió mucho la forma de Vale, trabajo. vale. Y luego, como comentábamos, bueno, sale la oportunidad esta de echar la beca FPU, que lo has comentado muy rápido, pero ¿cuánto tiempo para la audiencia, cuánto tiempo pasó en tu caso desde que la echaste hasta que se resolvió y pudiste firmar e incorporarte como con el, o empezar con el contrato? Sí, pues por ejemplo, creo que me matriculo, ¿cómo fue aquello? Me matriculo en septiembre de 2015, me matriculo del máster, porque terminé en junio el grado. En noviembre de 2015 aproximadamente hay que preparar ya la documentación para solicitar digamos, toda la documentación para la beca FPU, que en ese caso por ejemplo, lo que te pide por una parte, por la parte personal, como estudiante, sobre todo son notas medias y un poco el currículum que has tenido, si has hecho algún curso, por ejemplo, no sé, de Cisco o por ejemplo, los que yo tenía, si has hecho algún curso así, de eso. Y una segunda parte, bueno, y también te piden preparar la documentación respecto a al grupo investigador, que en teoría es con el que vas a trabajar y el que te va a ayudar. Y ahí bueno, es un poco más complicada en el sentido de que tienes que ir buscando a la persona que te pase el currículo y un poco Ujú. hacerle el filtrado y decir, X profesor tiene tantos artículos, tantos sesenios, etcétera. Entonces, toda esa información se manda en noviembre y ya empieza ahí un largo periodo de espera, eso es en noviembre de 2015, hasta creo que es, bueno, no sé si era mayo o junio de 2016, donde sale un listado provisional, me parece, Ujú, o algo así. O creo que es febrero, no, perdón, verdad que como en febrero o en marzo de 2016 te aparece un primer listado, porque la FPU, que eso no lo he explicado, consiste en dos partes. Digamos que, por ejemplo, en informática dan como 90 becas para toda España. Entonces, si dan, no, perdón, dan 30 becas. Entonces, si dan 30 becas, el primer listado
lo que hacen es seleccionar a los 90 primeros, es decir, 3 veces la cantidad de becas que van a dar. Y ese filtrado lo hacen únicamente por la calidad de la persona, es decir, la calidad académica de la persona, Mm. básicamente el expediente. Y entonces, eso es como febrero o marzo, entonces ahí envía la documentación de tu grupo de investigador y ya en junio o julio más o menos aparece el listado provisional de si está o no entre esos 30 primeros. Y ya a mediados de agosto sale la definitiva y te incorporas en septiembre, en octubre. Por ejemplo, en mi caso me incorporé, no sé si fue el 15 de septiembre o el 1 de octubre, ahí hay un poco de burocracia, pues tienes que Mm. matricular, tienes que haber firmado, digamos, el contrato 15 días después de que haya salido la resolución o algo así. Entonces a veces es un poco complicado Uf, para la universidad porque el claro. doctorado lo empieza en octubre, es decir, oficialmente los cursos empiezan en octubre, pero tú tienes que haber estado matriculado unos días antes. Pero bueno, Sí, lo sí. llevan bien las universidades. Entonces, por Casi un un año año. prácticamente. Casi un año para que veáis. Y últimamente, en esta convocatoria, creo que todavía están con la convocatoria de 2020 y 2021, la de 2021 por supuesto, pero la de 2020 creo que no se ha resuelto de manera definitiva. No, no sé qué historia tienen por ahí. O sea, que tengáis, los que estéis ahí, que tengáis mucha, pues mucha paciencia. En tu caso no hubo mucho problema, ¿no? Porque tú tenías una nota bastante alta, el primer filtro lo pasaste sin ningún problema. Sí. Obviamente, por eso, por la conseguiste y demás. Vale, muy bien. Y luego empiezas tu doctorado y ¿cuál fue? Yo ya me lo sé. ¿Cuál fue el tema que te dedicaste, que pusiste en ese proyecto? Pues era un proyecto, no, era una colaboración, el doctorado en sí fue una colaboración entre la Universidad de Almería y la UCAM, entre los profesores, como antes ha comentado Horacio, bueno, él mismo, de la parte de la UCAM, y Pilar Martín Ortigosa y Juan y López Redondo de Almería. Y entonces fue un poco algo relacionado con bioinformática, entonces se combinaba técnicas eh, de computación, técnicas, digamos, como algoritmos, con la parte de descubrimiento. Bueno, inicialmente fue digamos, descubrimiento para nuevas aplicaciones, nuevos desarrollos, nuevos medicamentos para el Parkinson y el Alzheimer. Esa fue la primera propuesta que, digamos, lo que se propuso en el proyecto. Entonces la idea era pues, desarrollar herramientas un poco pues, para ayudar a desarrollar nuevos medicamentos sobre una cura, por decirlo de alguna manera, de esas enfermedades. Y ahí, por lo que estabas comentando, combina una parte de computación y de algoritmos, pero también te tuviste que meter en, porque esa parte sí, tú sí que la controlabas, sí que la conocías a lo largo de tus estudios y demás, pero también te tuviste que meter un poco en la parte más de química, biología, etcétera, y todas estas cosas. ¿Te supuso eso un problema? ¿Te costó? ¿Te gustó? ¿Te disgustó? ¿Cómo lo viste? Um, sí, esa es la parte, bueno, supongo que en informática, salvo que te dediques a básicamente como desarrollar nuevos, mm, ¿cómo decirlo? Nuevo hardware, por decirlo de alguna manera, es decir, nuevos ordenadores o cosas Sí. específicas de ordenadores. Ujú. Salvo eso, siempre tienes que aplicarlo a algún campo. Claro, en mi caso me tocó la parte más química, biología. Y al principio costaba, Normal. porque incluso ahora lo estoy notando todavía. Cosas que para ti, por ejemplo, puedes hablar de una molécula y dices esto es una molécula y pues, tú como informático entiendes que es pues eso, un conjunto de átomos, una molécula. Pero claro, si cuando hablas con el químico, dices, ah, pero mira, es que no es una molécula, te dan el nombre específico, te dicen casi las características. Entonces, ahí hay una diferencia grande que es complicada aprenderla, ¿no? Porque Ujú. eh, esa persona, en este caso no fuiste tú, lleváis muchos años hablando de esa terminología, entonces al final Ujú. hay un proceso ahí de adaptación entre ceder unos por un lado y ceder otros por otro. Claro, claro, es complicado. Es una tesis, yo creo que se puede decir perfectamente que la tuya ha sido una tesis multidisciplinar
y yo creo que tiene bastante mérito haberte metido en toda esa parte que era totalmente nueva para ti. Y vamos, yo desde mi punto de vista, yo recomiendo mucho que la gente que se meta en una tesis nueva, que no tenga, sobre todo si le interesa el proyecto, yo pienso que eso es una de las partes más importantes, pero si luego se tiene que meter en un proyecto multidisciplinar donde controla mucho de una parte, pero se tiene que meter en aprender otra, yo creo que al final es beneficioso porque te va a aportar una mayor visión y una mayor experiencia en ambos campos. El problema sería si te metes en muchos palos que no controlas mucho, ahí puedes tener alguna serie de problemas. Pero vamos, yo pienso que lo has hecho bastante bien. Y luego, por otra parte, nosotros, yo como químico, nunca entendemos lo que es una molécula, ¿vale? O sea que no te preocupes por eso. El nivel, cualquier cosa, cuando te metes en mucha profundidad, llega un momento en que te das cuenta de que, en fin, todo es muy complejo, todo muy complejo. Muy bien, entonces te embarcaste en esta aventura y ¿qué es lo que más te gustó y lo que más te disgustó de esos 4 años de tesis? Para así un poco por encima. Sí. Bueno, antes de comentarte eso, sí me gustaría para las personas que nos estén escuchando, sobre todo los estudiantes o de doctorado o incluso los que todavía no lo son, si al final, un poco comentando lo que has dicho de un proyecto multidisciplinar, si al final es algo que tú crees que te gusta, por ejemplo, en mi caso dije, vale, el desarrollo de fármacos o el desarrollo de nuevos medicamentos es algo útil para la sociedad. No me gustaba un proyecto tal vez podría haber sido quizás más sencillo, menos sencillo, pero que yo le encontraba una utilidad de cara a la sociedad. Ujú, Entonces, si al final tener una motivación en ese sentido, te cuesta siempre menos trabajo. Entonces, por ese sentido, pues claro. no asustarse, no sé si bueno, no se me ocurre ningún otro ejemplo fuera de la informática, pero que para los que me están escuchando, pues eso, que no hay ningún problema en eso. Ujú. Y ahora, respecto a lo que más me gusta y lo que menos me gusta del doctor, o lo que más me gustó y menos me gustó del doctorado, a mí siempre hay una gráfica que nunca recuerdo el nombre, pero es bastante famosa. No sé si es una gráfica de Gartner, de, bueno, de cuando incorpora o implementa una nueva tecnología en Sí, el mercado. conozco la que dices. Sí. Es La, una la- gráfica, sí, sí. sí, sí, No digo, para los que nos estén escuchando un poco, es como si se va a entender, creo que lo voy a intentar explicarlo para que, aunque sea de manera eh, auditiva, se entienda. claro. Una gráfica, por ejemplo, empieza digamos, año cero y tu primer año, esa gráfica, tu ilusión, tu interés va subiendo. Sí, es como una montaña rusa, va subiendo y llega hasta lo alto. Eso un poco lo puedo entender como el primer año del doctorado. Todo empieza, pues empieza todo un nuevo proyecto desde cero, con mucha ilusión. Además, pues empieza a asistir a congresos, hay personas que dicen, anda, pero hay investigadores que se interesan hasta por mis trabajos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Depende de qué situación, siempre es más complicado publicar. Y en España, al menos, si no publicas, después no puedes continuar. Entonces, claro, ahí empieza ya el segundo año, que ya deja de ser todo tan bonito porque todavía no has publicado nada, acabas de empezar un poco en ese año para aprender si hay un problema, un doctorado multidisciplinar, pues tienes que aprender también la otra parte que no conocías, y entonces ahí empieza esa línea ascendente empieza a caer, de la misma manera que subió. Y así llega hasta el tercer año. Y claro, en ese punto ya dices, bueno, decía, has tocado fondo, ya pues dices, bueno, de aquí no voy a bajar. Te toca un poco asimilar tu situación y tirar para adelante y decir, venga, esto vamos a sacarlo. Y entonces empieza otra vez ya a subir, no tan fuertemente como, no de forma tan inclinada como el primer año, pero ya el tercer año un poco como va subiendo y ya el cuarto como que se estabiliza y va con un poco la línea ascendente. Entonces un poco es una cosa así, baja y Ujú, después ya se mantiene y va como en horizontal. Entonces un poco digamos, mi manera siempre con la que defino el doctorado.
No sé si habrá más Ent- personas identificadas como yo, ¿no? Pero me gusta mucho utilizarla así. es interesante, es una manera muy interesante de verlo y yo creo que puede ser muy común a muchísima gente, porque yo recuerdo algo parecido, incluso en mi caso, el bajón ese que tú comentas fue mucho más pronunciado. Sí, 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 o sea que coincido totalmente contigo en esa visión. Ujú. Pero en mi caso es que pues empecé en 2016 el doctorado en septiembre, terminaba en 2020 y hasta 2019 no tuve mi primera publicación y necesitaba tres. Entonces Mm, dices, me quedan 2 años, todavía no tengo ninguna publicación, y dices, como vaya a tres por año, es decir, necesito una publicación cada 3 años, no llego. Entonces, claro, ahí un poco mm, se ve complicada la cosa. Pero bueno, ahí están efectivamente. siempre tus directores un poco, que son los que te ayudan y bueno, lo han vivido seguramente, entonces son los que te apoyan y los que te hacen que subas para arriba el tercer año. Pero bueno, el que toma ahí, nosotros te hemos ayudado todo lo que hemos podido, pero ahí yo creo que el mérito es totalmente tuyo. En esos momentos, porque es el doctorando el que está luchando realmente, o los directores de tesis, obviamente, pues ahí hay que apoyar, etcétera, pero eh, vamos, que no os preocupéis, los que estéis escuchando esto, no lo veis como un drama. Es un poco drama cuando te tocan, porque a mí también pues, me pasaron todo ese tipo de cosas, pero es una situación que no es para que se acabe el mundo, pero que al final pues la terminas pasando. Y bueno, como que comentaba Sabine, pues al final salieron esas publicaciones, ¿no? Entre, entre medias también hiciste una estancia. Sí, hice una estancia en Canterbury, en el sureste de Inglaterra. Y bueno, fueron 3 meses, mm, digamos, no sé si saqué algo realmente útil o no en esa estancia, porque al fin y al cabo en 3 meses, salvo que tengas algo, digamos, tengas ya una colaboración Mm, con la persona con la que haces la estancia o trabajen en algo muy similar a lo tuyo. En mi caso, bueno, el profesor con el que lo hice era más de la parte de matemática, entonces no llegamos a sacar así grandes resultados. ujú. Pero por la parte personal, pues te enriquece Claro, bastante. totalmente, totalmente. ¿Qué es lo que más sacaste tú a nivel personal de esa estancia? Pues, bueno, además de practicar el inglés, porque en Claro. España al fin y al cabo siempre hablamos español, y cuando te vas fuera, pues ya no puedes hablar español, obviamente. Quizás el hecho bueno, pues de estar con personas de distintas culturas, y un poco eso, quizás, no. El Ujú, vivir solo también, porque es en mi caso, como Almería y donde vivo estamos menos cerca, pues no trae cuenta vivir en un apartamento aparte, porque claro. son muchísimos más gastos. Ujú, Entonces también, pues en esa parte, pues me tocó vivirla pero bien todo. ujú, ujú. Sí, sí. Sí, yo pienso que, bueno, también este tipo de estancias, en mi caso, bueno, pues te voy a comentar una cosa, cuando yo empecé la estancia, en mi caso fue de 6 meses y antes de hacer la estancia, yo estaba en el bajón ese que has comentado tú, bastante bien con esa analogía, y yo creo que estaba a punto de dejar la tesis. O sea, fíjate lo que te digo, ¿no? Y fue a hacer esa estancia y me cambió muchísimo la concepción porque al ver otra gente, al ver cómo se hacen otros laboratorios, etcétera, pues me cambió un poco el punto de vista. Pero bueno, yo pienso que yo por lo menos también recomendaría a los doctorandos si tienen la posibilidad de hacer esa estancia, porque como comentas a Vince, aunque no saques publicaciones, etcétera, si la sacas mejor, claro, pero la experiencia personal puede valer muchísimo, sobre todo pues, si no ha salido nunca. Vale, y luego, bueno, sigues la tesis, sacas los artículos, la defienden muy bien. El único problema que yo veo que la defensa obviamente tuvo que ser online, ¿no? Porque fue diciembre de 2020, si no recuerdo mal. Octubre. Ah, octubre, vale, Sí, vale, sí, pero a efectos prácticos daba igual, porque si no salíamos de nuestras casas, claro. pues claro, fue en octubre, claro, la pandemia empezó en 2020 a principios,
hubo el confinamiento completo hasta mayo, junio, quiero recordar. Después no sé si había algún tipo, había algo más de libertad a partir de entonces, pero vamos, pasé pues desde febrero hasta todo el año, lo pasé en casa, que en parte a veces te viene bien porque no pierdas ese tiempo yendo al trabajo. Y al fin y al Ujú. cabo, la parte buena de lo informático, al menos es que la mayor parte del trabajo la puedes hacer desde cualquier sitio. Es decir, Claro. con que tenga un ordenador y conexión a internet, Ujú. no necesitas mucho más. Entonces, pues bueno, ahí pues ahorrabas bastante tiempo. Que en Esa es. parte después lo piensas y dices, quizás no es bueno porque si estás siempre encerrado en casa, Mm, también necesitas desconectar. totalmente, Pero, pero bueno. totalmente. Y de la etapa de defensa, ¿cómo viste ese último año, ¿no? Ya estaban las publicaciones preparando la defensa. En cuanto a la preparación después de esa defensa, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que más te costó también para poder prepararla para la gente que está ahora mismo preparándose una defensa de tesis? Sí, a ver, bueno, la defensa, entiendo que todo el proceso burocrático Sí, o... todo, toda la historia, Vale. toda la historia. Sí, bueno, hasta mayo, junio, es decir, yo tenía que entregar toda la documentación en septiembre para defenderla, porque era un poco el requisito de la FPU, para defenderla al mes siguiente, en octubre. Entonces, hasta mayo, junio, también, bueno, estaba dando clases en la universidad, como, bueno, como profesor, y se llevaba todo bastante bien. Pero llegó, sobre todo, para mí el peor momento fue agosto, Sí, porque me faltaba todavía un capítulo y medio por escribir, y además después también había que preparar, mm, no lo sé si eso es para todos los todos los, ay, lo diré. escuela de doctorado, Sí, universidades, exacto, etcétera. exacto, toda la escuela de doctorado, Mm, pero necesita un revisores externos que, sí. digamos, que te evalúen tu tesis y Ujú, demás. Entonces, ese fue quizás el momento más tenso, es decir, agosto y el principio de septiembre, porque tenía que tener toda la documentación lista mm, para, creo que era el 21 de septiembre. Además, la comisión académica se reunía una vez por semana y pidiendo casi favores pues para que se reunieran, porque si no, se reunían a la semana siguiente, entonces se me pasaba el plazo de la FPU y entonces tenía que escribir un informe explicándole al ministerio por qué no había presentado la tesis en ujú, ese mes posterior. ujú. Sí, Entonces, en ese momento me acuerdo casi, bueno, perdí la mitad del pelo prácticamente. Yo me veía en el espejo ostras, y me veía que faltaba muchísimo pelo. Después se recuperó por suerte, pero fue horrorosa esa etapa. madre mía, Pero eso, la suerte es que en 4 años lo peor lo pasa en mes y medio, es decir, tampoco. claro, claro, Y después, vas, cuando una vez has entregado toda la documentación, lo que es preparar la presentación en sí, digamos, es muy sencillo, es trivial. Porque al fin y al cabo es juntar todas las presentaciones que hay haciendo durante los 4 años e intentas comentarlo en menos de una hora, en unos 50 ujú, minutos. Pero bueno, no fue un trauma, es decir, el trauma fue agosto claro. y septiembre porque por todas las limitaciones de contrato y demás. Ujú. En tu caso, yo creo que la parte buena, por lo que acabas de comentar, es que tú, como ya tenías bastante experiencia de haber dado charlas por aquí y por allá, un congreso y el otro, ya habías preparado todas esas presentaciones, entonces tú, como has dicho, pues a la hora de defender, no es que sea tan fácil, pero tampoco es tan complicado. Digamos que ya lo recopilaste un poco y ya habéis tenido pues esa experiencia, ¿no? El problema que he visto yo en otros doctorandos, no en mi caso, pero que son aquellos que por algún motivo nunca han salido de su laboratorio, no han dado ninguna presentación fuera de él y que luego, claro, cuando van a defender la tesis, solo tienen, esa es su primera oportunidad de defender un trabajo y entonces, claro, pues las pasan canutas. Pero en tu caso, pues no fue así. Y yo, vamos, yo vi a distancia vía Zoom, porque fue vía Zoom, pero vi una defensa bastante buena. Faltó luego las tapas y todo eso, pero bueno, otro día, Realmente en algún momento están pendientes, en otro momento. pero sí, es verdad. Muy bien. Y luego defiende la tesis, eso es excelente con un laude.
y te dedicas, ¿qué hiciste después? Para mí una pregunta importante para todos los doctorandos es, ¿te habías planteado lo que hacer mm, para después de la defensa de la tesis? ¿Te lo habías planteado antes de terminar o dijiste, no, ya voy a terminar primero y cuando termine y ya lo tenga todo defendido, pues ya veré qué es lo que hago? ¿Cómo te lo planteaste? Pues, bueno, un poco hablas con la gente, con tus directores, también el grupo de investigación, la financiación que tienen. Y en ese momento salieron, bueno, tenía del grupo, aunque era una, digamos, la etapa del doctorado la termina justamente ahí, pero obviamente tú quieres seguir con esa línea, porque dices, he dedicado 4 años, pues, es decir, bueno, toda tu investigación la has dedicado a esas líneas en las que has trabajado, entonces quieres continuarla. Pero obviamente eso tampoco, no siempre es posible. En Mm. mi caso lo fue, en mi caso fue posible. Pero bueno, entonces pues hablas un poco con tus directores, ellos te preguntan también que sí, qué quieres hacer, porque hay gente que dice, no, es que he terminado el doctorado y me quiero ir a la empresa. Otros dicen, quiero continuar en el mundo académico, en la A ti, por investigación cierto, o carreras. a ti, Sabine, por Sí. cierto, ¿nunca te llamó la atención en ese momento el mundo de ir a la empresa? ¿Lo consideraste? Es algo que me llama la atención, no puedo decir que no, pero como decir, tienes una empresa que yo tengo una idea y quiero trabajar para mí mismo. Es decir, no me planteo irme a una empresa Vale, a trabajar. Si yo vale. si me gusta alguna vez una empresa es porque tengo una idea y como si dice, autónomo, bueno, como si fuera autónomo al fin y al cabo, Ujú, ujú. pero trabajar en ese sentido. Pero Vale. aunque me paguen, a ver, si te pagan mucho, 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 sí. No estoy hablando, tal vez, no sé, 5 o 10 mil euros Ujú. al mes. ¿Vale? Pero como eso no es posible normalmente, que pues, para trabajar en algo normal, prefiero, es decir, solo trabajaría en una empresa si fuera, si yo fuera el CEO de la Vale, empresa. muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y Aunque, hay aunque, algún plan, aunque fuera el que más trabajara, aunque aunque fuera el fuera que que más más trabajara, trabajara? o solo estuviera yo. Entonces, ¿tienes un plan B o un plan C por si, yo qué sé, montar esa empresa? ¿Eso te lo planteas o Mm, qué? No, No, ahora mismo no lo ahora tengo. mismo no. Vale, muy bien. Entonces, ahora No mismo, sé, si me llegan, si me llegan todas las desgracias y entonces tengo que pensar en eso, pues ya lo pensaría. Pero en principio lo dedico todo, digo, por la parte de investigadora. vale, tus objetivos son, ahora mismo, bueno, estás ahora mismo en una estancia postdoctoral en la Universidad de Sheffield. Tus objetivos son, bueno, coméntalo tú. Eh, Tus objetivos son, entiendo, Sí, seguir en la carrera investigadora, volver a Almería, etcétera, ¿no? sí, de hecho, mi contrato, bueno, estoy en Sheffield, pero tengo unas ayudas que salieron con fondos europeos que se llaman ayudas Margarita Sala. Entonces, en ese caso, estoy 2 años en Sheffield y un año es decir, el contrato en mi caso fueron como de 3 años. 2 años lo haces en el lugar de destino que has elegido, en mi caso aquí en Sheffield, y el tercer año vuelvo a Almería. Te permitían, si salías fuera de España, que digamos, el tercer año lo podrías hacer en la propia universidad en la que hiciste el doctorado. Si lo hubieras hecho los 2 primeros años en España, creo que ni siquiera era posible hacer el tercer año. Ujú, Entonces, un poco sí, la idea es, bueno, conseguí cuando terminé el doctorado, solicité a la ANECA las acreditaciones de profesor, ¿cómo son? Ayudante doctor, contratado doctor y profesor de universidad privada. ujú, Y, digamos, para bien o para mal, bueno, tuve la suerte y me concedieron las 3 acreditaciones. Entonces, ahora el siguiente paso es conseguir la de titular. ujú. Entonces, un poco cuando, digamos, el objetivo es, pues, te piden unos requisitos, pues intentar conseguirlos en estos años. Pero sí, un poco Claro, al claro. final el objetivo queda es que intentar conseguir titular y conseguir en algún momento, si se puede, una plaza en alguna universidad y quedarte así en la investigación en ese sentido. Ajá. Porque tú querrías volver a Almería o te daría igual, supongo que tus prioridades son Almería, no sé, pero si consiguieras una plaza en otro sitio, ¿también te moverías a esa otra ciudad o estás más centrado en Almería? Me gusta Almería. Lo Vale, vale. veo.
A veces lo pienso, sobre todo ahora que estoy aquí en Sheffield, me dicen, ¿te quedaría en Sheffield? Digo, vamos a ver. El objetivo es, sí, puede ser quedarme en Almería, pero después, por ejemplo, tal vez si tuviera que irme a otra universidad española, quizás me vendría a Sheffield. Es complicado. Es decir, quiero estar en Almería Mm, porque al fin y al cabo tener a la familia, tener a toda la gente que conoces, está allí, ujú. pero una vez que te desplazas, te da Vale, exactamente igual vivir en te otro da igual. sitio. Claro, Vale. entonces, por ejemplo, conozco Sheffield porque he estado, bueno, llevo ahora ya 8 meses, 7, 8 meses, pero por eso digo lo de Sheffield. Si me tal me hubiera Ujú, tocado, no sé, la universidad, vamos a decir, la UCAM, es que la UCAM está en Murcia, no está muy cerca, vamos a decir Galicia. ujú. Y hubiera estado 2 años allí de estancia postdoctoral, pues dices, no, es que si me tengo que ir a un sitio que no sea Almería, pues sería en Galicia, por decirlo de esa Vale, forma. vale, vale. Porque ya Vale, al fin y al cabo, es decir, estando fuera de casa, todos los sitios son iguales. vale, vale. Es un punto de vista interesante. Vale. Y entonces llegas allí a Sheffield, llevas ya 7 u 8 meses. ¿Cómo ha sido tu transición respecto a la investigación que hacías durante tu tesis a la que estás haciendo ahora mismo? ¿Es la misma línea? ¿Ha cambiado algo? ¿Cómo es eso? No, en esa parte, bueno, tuve un buen director aquí presente que me aconsejó bien para hacer la estancia. Entonces me propusieron, o me pusiste 5 o 6 grupos de investigación. Por ejemplo, digamos, ¿por qué estoy aquí en Sheffield? ¿O por qué estoy de estancia? Estamos en 2022, en junio de 2021 salen estas ayudas. Creo que fue como el 5 de junio. Y hay Mm, 25 días para preparar toda la documentación, es decir, para hablar con alguien en otra universidad que te acepte como postdoc y en principio, claro, 25 no días. conoces a nada. Sí, Claro, 25 días. 25 días es muy poco tiempo. O sea, en realidad la mejor estrategia es si tú ya sabías que iban a salir, ir moviendo los contactos, ¿no? Porque si no, en 25 días da muy poco tiempo hacer este tipo de cosas. Pero es algo que supongo que, salvo que estés muy dentro, tipo vicerrector o persona que esté muy metida en esa gestión, yo creo que no lo conoces. Y a mí llegó el correo sin más y Ujú, nadie claro. sabía de esas ayudas. Ujú, ujú, Ayuda, se llama ayuda, pero al fin y al cabo contrato. Entonces, claro, fueron 25 días. Lo primero que hice, pues, pregunté a mi directora de Almería y a ti, y me recomendaste 4 o 5 grupos de investigación en Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra y alguno más se me escapa. Entonces, claro, de ahí, sobre todo, bueno, esos fueron como un punto de partida. Y dije, vale, lo primero que dije, voy a estar 2 años que trabajen en algo similar a lo mío. Entonces, pues descarté algunos, otros también dije, no puedo estar ahí por la cantidad de dinero que me dan en la ayuda, no es viable vivir en ese país, ujú. ¿Eso era como es respecto el a Suiza? caso, ese es en respecto a Suiza, que Joder, en parte estoy agradecido de que no estar trabajando allí, porque no da el sueldo para madre vivir. mía. Es que Suiza es Suiza. Sí, sí. Sí, no, pero además todos los recortes que después te quitan de tu dinero, pues también Ujú, tienen lo suyo. ujú. Sí, te dan te dan como la mitad de lo que en teoría, de toda la ayuda completa. Vaya. Entonces, en eso, pues ya te fijas bueno, me fijé en 2 o 3 más interesantes, sobre todo este de Sheffield, trabajaban prácticamente lo mismo que yo, y ya envías como una carta de presentación a esos investigadores y con la suerte de que alguno te responda. Al final, de entre los 6 situaciones, me respondieron dos. Uno que se ha jubilado, que era bueno, Peter Willett, y otro que estaba aquí en Sheffield, y otro se llama Andreas Bender, que es de la Universidad de Cambridge, que al final con él me dijo que se estábamos trasladando a Berlín, entonces pues bueno, tampoco, no quería tampoco, ahí fui un poco selecto, es decir, no me quiero irme
a un país de habla no inglesa porque entonces tengo que mejorar el inglés y tengo además aprender otro nuevo idioma. Sí, 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 sí. Y dices, ¿para qué vamos a complicarlo más, no? Sí, creo que es Además, una buena estrategia. Sí, sí. Me gusta Inglaterra por la experiencia que tuve de antaño. Ujú. Y nada, entonces me puse en contacto con este profesor y él me dijo que, bueno, que se estaba jubilando, entonces me pasó el contacto de como una compañera suya en el grupo de investigación de quimioinformática. Y claro, en ese tiempo estamos hablando de 25 días, ya pasaron 2 semanas, ¿vale? Mm. Entonces, pues bueno, me pongo en contacto con esta profesora, el primer correo no me lo responde. Le escribí eso fue como un jueves o un viernes, le escribí otra vez, ya fue el lunes, y ya me dijo que sí, que es que había estado un poco, había cogido unos días de vacaciones, y entonces ya me respondió y decía que no había ningún problema. Entonces en ese momento ya me quedaban como 7 días o algo así. Le digo, ¿tiene algún proyecto? Porque sí, en parte yo lo veía Claro, eso como, es decir, yo no entendía cómo a alguien, un investigador, te podía decir que no le interesabas cuando le estabas diciendo, soy un postdoc con estos conocimientos, que tengo financiación, porque ese siempre es el problema que tienen claro, cualquier claro. grupo. Dice, te estoy dando la Totalmente. financiación, que no tienes que preocuparte por eso, solamente tienes que dar un Mm. proyecto en el que trabajar durante 2 años. Y al final no tenía así nada claro, entonces pues tuve que un poco redactar el proyecto yo mismo. Pero Ujú. también ayuda con algunos proyectos que hemos solicitado y decir, pues está un poco en Almería y en la UCAN lo que se está haciendo, pues vamos a redactar un proyecto de algún, digamos, de algún proyecto nacional o de la Junta de Andalucía, pues vamos un poco a seguir esa línea de trabajo. Entonces, en Ujú. ese sentido, mi investigación fue continuación del doctorado. En el doctorado lo que hice, un poco así para los que nos estáis escuchando, digamos, trabajaba con moléculas, ¿vale? Pero la molécula, digamos, era como un objeto rígido. Ujú. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer en el doctorado? Pues en vez de hacer una molécula que sea algo rígido, porque las moléculas en la realidad no son rígidas, es decir, no es como las pintamos, por ejemplo, la molécula de agua, que es cuando tiene el hidrógeno rojo y como dos orejillas que parece Mickey Mouse. Eso no está siempre en esa posición. Entonces, el proyecto fue trabajar con lo mismo que había hecho, pero haciendo esas moléculas flexibles, es decir, que se está un poco más lo que sucede en la realidad. Y así fue como pasó todo. Claro, ese proyecto lo redactamos y no le convencían ciertas cosas a la profesora de aquí. Además, tenía que redactarlo en español, pero después tenía que mandárselo a ella en inglés. Menos mal que Claro, existen las claro. Uf. traductores ahora tan famosas, Sí, sí. pero si no, habría sido un problema. Mm. Y recuerdo que al final, aunque había alguna cosa que no le convencía, cuando faltaba media hora para terminar el plazo, me mandó, porque entre toda la documentación que había que hacer era tu currículum, en currículum en vitae abreviado, el plan de trabajo, el currículum del grupo investigador en el que iba a estar y una carta de aceptación de como que te aceptaba. Pues esa Ujú. carta me Claro. llegó media hora antes de que Ostras, acabara el plazo. al límite. Ahí perdí Madre la mía. otra mitad ahí perdí la otra parte de mi pelo. Pero bien, Que lo al ha recuperado, ¿no? final, bueno, se va Bueno, recuperando, pero pues, está, no se me nota, lo disimulo bastante bien, pero en 2 años hay un cambio muy grande. volverá. Bueno, digamos, Ujú. no en 2 años, en 2 meses y medio. Es decir, el mes y Ujú. medio del doctorado y los 25 días eso. Y nada, y eso fue en junio, como digo, y el 31 de noviembre salieron la resolución Ujú. en provisional y estaba dentro, cuando todos decían que, pues, que no iba a estar dentro porque más o menos ver la gente, ver los investigadores que hay digamos, los doctorandos que hay en Almería y te decían, no, es que pues este tiene más artículos, este tiene más lo otro. Entonces, realmente eso fue un poco una sorpresa porque yo iba a estar como el de los últimos. Si estaba Pero ¿por entraba, qué? pero ¿Pero por qué pensabas tú que ibas a estar en los últimos? ¿Por qué? Porque, no sé, habéis visto por... la lista del año anterior y la... No, Mm.
No, es decir, no, porque los contratos estos son nuevos por primera vez. Pero si Claro. después vas Mm, al peso de los artículos, pues dice, hay gente con más artículos que yo. Y ujú, al fin y al cabo, un poco como siempre lo que cuentan son solo los artículos, pero en este caso, pues también valoraron, fue curioso porque valoraron sobre todo que te ibas fuera, y no era lo ujú, mismo, que soy en parte claro. lo puedo criticar porque estoy a 1500 2000 kilómetros de casa, ¿no? Pero no es lo mismo hacer una estancia en tu misma ciudad porque hay otro grupo de hay otro grupo, hay otra Sí. institución en la que Ujú, puedes hacer la estancia, que al fin y al cabo dice un poco, no falsear, pero bueno, es decir, no una claro, estancia propiamente. claro. O como se hace en la estancia entre Almería y Granada, por decir algo, ¿no? Ujú, Entonces valoraron toda la gente que se iba al extranjero y las pues digamos, un poco se nota que todos los primeros, estábamos cuatro o cinco y estamos los primeros de la lista. Salvo el primero, que ese se fue a Murcia, que tenía la máxima nota. Todos los demás estábamos en Holanda, Inglaterra y no sabría decirte los otros, pero estaban también fuera. ujú, ujú. Yo ahí lo que veo, lo que veo, y al menos para mí es una manera clave de ver todo este tipo de cosas, por lo que has comentado tú, es que siempre que intentes algo, va a haber gente que te va a decir, es imposible, no sé qué, si hay gente muy buena, no sé qué, no sé cuántos, pero mira tú, si otra persona, en tu caso no, pero otra persona que hubiera seguido esa desmotivación, no hubiera echado la solicitud y no lo hubiera conseguido. Sí, sí, simplemente, ¿no? Que a veces yo creo que esto es intentarlo muchas veces. El problema que veía yo, y entre comillas, que es el que has comentado tú también, es que como has dicho que era la primera vez de la convocatoria, las reglas no se saben, etcétera, etcétera, pero tampoco sabes cuáles son los criterios fuertes y potentes que te van a evaluar. Y en tu caso fue que te desplazabas de país, que claro, Sí. es un criterio bastante, bastante potente. Entonces siempre hay que intentarlo, siempre. Hombre, también hay que ser un poco realista, porque luego hay otras. Yo creo que la Margarita Salas, como solo ha salido esa convocatoria, ¿no? Por Sí, lo que veo. hace como una partida y serán de 2 años y poco más. Ya, claro. Luego hay otras convocatorias que son más clásicas, tipo Ramón y Cajal y Juan de la Cierva y todas estas cosas que ahí, ahí mm, ánimo a todo el mundo que lo quiere intentar, ánimo a intentarlo siempre, ¿no? Pero ahí, claro, esa ya la conoce todo el mundo, lleva muchos años, etcétera, etcétera. Hay que intentarlo, lo intentaremos y demás, pero no hay que desanimarse nunca. Muy bien, entonces tú la conseguiste, ya estás ahí 8 meses. ¿Y cómo te ha ido desde que llegas allí? ¿Te gusta cómo es la investigación que se hace en la Universidad de Sheffield? Eh, ¿Cómo lo llevas? Pues bueno, tengo que decir, como veníamos también de toda la época, todos los años de pandemia, digamos, cuando yo llegué en febrero, a finales de febrero, los primeros meses, bueno, primero te dan una toma de contacto de qué estás haciendo y qué no. Bueno, tengo que decir, porque la parte, el grupo, que o sea, lo he mencionado antes, que era de quimio informática, me gustaba mucho el hecho de que justamente combina las dos partes de mi doctorado, es decir, es como si juntan los dos grupos de investigación del doctorado y en uno solo. Entonces, digo, bueno, digo, hay gente, al- en cierto modo, la mitad de las personas tienen que hablar el mismo idioma que yo. Ujú. Después te das cuenta que soy el único informático y todos son de biología, química y cosas así, pero bueno, me parece que es más sencillo aprender informática que aprender química. Y es más sencillo que alguien que no es informático, aprenda la informática, utilizar alguna herramienta o algunos lenguajes, Ujú, que un informático aprenda la parte completa de química, por decirlo así. ujú. Entonces, por los primeros meses fue un poco de toma de contacto y también se mandaron muchos trabajos a congresos. Estuve como en 6 o 7 congresos entre junio y julio, Toma más ya. uno también que me invitaron de aquí de Sheffield. Justamente yo llegué el 22 y el 29 de septiembre, perdón, el 29 de febrero, bueno, el 28,
Era el deadline de un congreso muy importante aquí, bueno, era en Holanda, pero muy importante en el mundo químico, que era, no me sé el nombre ahí, ICCS, y era un congreso que se celebraba cada 3 años. Entonces, bueno, intentamos en 5 días redactar, bueno, solo había que mandar una página, pero era demasiado pronto. Pero aún así, pues Ujú, también me invitaron, me dijo el grupo, dice, tenemos financiación, que no es lo normal que vayas ujú. a un congreso sin presentar un trabajo, pero me dijeron, bueno, tienes financiación, dice, si quieres también, pues tener la experiencia y demás, y la Claro. verdad Ujú, que me encantó. claro. Y así fueron los primeros meses, llegó ya el verano y ya a partir de ahí pues hemos empezado ya a trabajar más en serio, estableciendo un poco más la línea que tocar y la verdad que muy contento ahora Ujú. mismo. Genial. ¿Y te queda allí todavía un año o cuánto? Pues hasta enero, bueno, incluido enero de 2024, Ajá. porque por requisitos, por lo que he dicho antes de la Margarita Salas, como son como 2 años de financiación, realmente digamos, el último mes que da igual cuando te incorpores, el último mes de tu contrato es el diciembre de 2024. Ujú. Vale, Decía, para entonces tienen que haber terminado siempre todos los contratos. Da igual, como en mi vale. caso yo me incorporé en febrero, pero si te incorporas en enero o en abril o mayo, siempre es lo mismo. Es decir, el 31 tiene que Ujú. terminar todo. Vale. ¿Y cómo ves ahora? Bueno, nosotros esto ya lo hemos hablado internamente muchas veces, ¿no? Pero para los que lo vean por de fuera, ¿cómo ves tú ahora la diferencia a nivel de plantear proyectos y de crear tu camino, como decías tú antes? Dice, yo no me quiero ir a una empresa que me digan lo que tengo que hacer o que esté todo muy cerrado porque me gusta hacer y plantear mis cosas, ¿no? Entonces, en la tesis normalmente va uno más guiado para las cosas que tienen pues, que hacer, pero en esta etapa postdoctoral estás totalmente abierto, tú eres un poco el que decide por dónde ir, ¿no? Entonces, si nos cuentas un poco cómo lo llevas y si te gusta o no te gusta y qué estrategias, cómo recomiendas esto, cómo lo comentas para la gente que está ahora mismo fuera, que están terminando la tesis y que dicen, ostras, el postdoc me da miedo porque me voy a sentir perdido, no sé qué. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es decir, ahora era independiente, pero sí y no. Es decir, yo más o menos lo que intento, aunque haya terminado el doctorado, lo terminé en 2020, y la cosa que no he dicho, estuve un año contratado en 2020, cuando Ah, terminé, claro. Ujú, 2020, bueno, estuve 3 meses en el paro por los temas burocráticos, al fin y al cabo, de cuando se convocan los proyectos y cuando salen las ya. convocatorias, etcétera. Pero bueno, empecé ya en enero y estuve trabajando en un proyecto de radioterapia, también en el grupo de investigación de Almería. Pues conseguía radioterapia, pero también tenía la parte de fármacos. La cosa es que aun ya siendo doctor, por lo menos yo he tenido esa suerte de que no han sido, bueno, termina el doctorado y ya tus directores se entienden de ti, cogen a los nuevos doctorandos y ya está. En Ujú, mi caso, al fin y al cabo, pues un poco seguir igual, es decir, vale, tengo el título de doctor, pero no veo que cambie mucho la cosa. Y quizá, si tuviera que plantear como una línea, ahora mismo, después, pues estoy teniendo 2 años de experiencia de postdoc, se puede decir, o dos, o bueno, a 1 y medio, en verdad, 21 ujú, 22 sí. Todavía no tendría algo definido. Es ujú. decir, tenemos un poco la herramienta y cómo vamos siguiendo esta línea que hemos planteado de hecho, el proyecto que planteé para hacer la estancia aquí, pues fue un poco con mis directores y sigo un poco en esa línea. Así que, a ver, para los que me estéis escuchando, mm, eh, a ver, sería tener mala suerte, pues que os sintéis solos. ¿Sabes? Si os vais a otro sitio muy distinto, quizás si os podéis sentir solos o porque necesitáis crear como una línea nueva. Pero si más o menos podéis continuar, pues yo creo que en ese sentido no hay problema. Tus directores te pueden seguir guiando, me siguen guiando. Gracias a Dios. Ahí estamos, dándole follón a Sabine para que haga cosas. No, pero yo pienso que es muy interesante por lo que estás haciendo allí y creo que no lo has comentado, pero allí también ellos, en el grupo en el que estás, también te sugieren algunas cosas nuevas, ¿no? Por lo que estés haciendo. Sí, por ejemplo, una idea que tuve después de así varias reuniones
mi directora de aquí, que bueno, no lo he dicho, se llama Val Gillette, me dijo, bueno, dice, un poco pensando en las publicaciones al final, ¿no? Porque todo gira en torno a las publicaciones. Así es. Entonces dice, puedes pasar mucho, bueno, mi trabajo es, como he dicho antes, diseñar algoritmos, diseñar como programas que puedas ejecutar y que te dé un resultado. Entonces dice, en la temática en la que estás, hay mucho ya hecho. Entonces, ¿qué pasa? Si quieres hacer algo nuevo, pues más complicado. Como si nos decimos, una empresa nueva quiere crear un teléfono nuevo, pues va a ser muy complicado que diseñe un teléfono. Es decir, puede hacer alguna pequeña mejora, darle la cámara es muy buena, la memoria RAM, cualquier cosa, o le añade un botón distinto, pero va a ser siguiendo un teléfono y mucho mercado ya hay. Entonces dice, pues vamos a tirar por otra área en la que haya menos, y entonces sea más sencillo. Es como si, pues, no sé, en el mundo así, En el no se me mundo del ocurre ahora mismo teléfono nada. es No, en el complicado teléfono no, encontrar. pero en vez de pensar en el teléfono, pues una pulsera para el pie. Vamos a decir, Ujú. no hay pulseras para el pie. Vale, vale. Entonces, pues dice, está mucho más explorado porque hay pulseras, pero es la pulsera que es la que te pones normalmente en la mano, pero en el pie no tienes nada, pues vamos a explorar Ujú, esa zona. Pues un poco así fue en mi caso, bueno, es con moléculas y demás, pero o en el campo de cribado virtual en el que trabajo, pero esa es un poco la idea. Y en esa andamos ahora. Entonces sí, también hay una parte mm, de nuevas ideas o nuevos proyectos por la parte de aquí, de Interestancia, que al fin y al cabo es un ujú. poco el objetivo, ¿no? Claro, Y claro, un obviamente. poco cuando eres postdoc se supone, es decir, con el doctorado solamente tiene una línea y con el postdoc ya tienes que llevar o deberías de llevar más de una. Entonces ahora mismo, antes de hacer el postdoc, o de estar haciéndolo, tenía la parte de los fármacos y la de radioterapia que ha comenzado y que entonces no me gustaría abandonar. Y ahora también pues está esta parte que es lo mismo, pues eso, desarrollar programas para moléculas, fármacos, pero con un enfoque un poco distinto a lo que había hecho. Ujú. Vale, tampoco por no extendernos mucho. ¿Y cómo funciona el grupo el grupo de Deval? Tú llegas allí, informa de vez en cuando de tus líneas, la dinámica de trabajo, hacéis reuniones de grupo donde cada uno comenta sus cosas, etcétera. Cómo funciona allí? Sí, bueno, tenemos la parte, es decir, por tu trabajo, lo que vas trabajando, pues cada cierto tiempo, cuando crees que tienes algo interesante, tengo una reunión con ella, digamos, normalmente, una manera para tener una reunión, la veo hasta más sencillo con ella que lo que suele pasar en España, lo que es la gestión en sí. Así. Es que lo tienen todo siempre en los calendarios de Google, tienen Ujú. todo su horario. Entonces, si tú quieres una cita con ella para tener Vale. una reunión, simplemente ves el calendario, ves un hueco y ella lo acepta o no lo acepta. Genial. Entonces, en ese sentido, lo es súper práctico, porque además ella es la directora de la escuela, de la Ujú. Information School. Entonces, claro, tiene muchísimas reuniones. Normalmente, si quieres una reunión con ella para una misma semana es complicado. Siempre tienes que esperar ya a la siguiente. Pero claro, vas al Google Calendar, tienes tu huequecito, lo marcas y ya está. Eso de manera individual. Y después, a nivel de grupo, todos los lunes tenemos una reunión de una hora y lo que se hace hay, digamos, dos tipos de reuniones. Los Research Update, que son que dos personas normalmente te cuentan su progreso, lo que han estado haciendo pues, desde su última reunión. Y los otro tipo de reunión que hay son los Journal Club, que es que una son presentaciones más cortas, dentro de la hora, son presentaciones más cortas de unos 10 minutos que consisten básicamente en un artículo que te has leído últimamente, lo presentas y digamos los que están allí pues opinan. ¿Qué te parece esa idea? No, lo veo bastante interesante, realmente las dos cosas. Me Mm, cuesta tal vez más trabajo, bueno, los Journal Club son un poco más difíciles
porque tampoco, si tal vez estás trabajando en un tema muy, muy específico, pues tienes que coger algún artículo que sea algo más, o digamos, explicarlo de Vale, manera que otra persona no lo entienda, perdón, que ujú, otra persona sí, que la otra persona lo entienda, sí, pero lo veo muy bien, porque así sabes todo lo que están trabajando el resto de personas. En nuestro caso está ella como profesora, digamos, como profesora titular, y hay otro postdoc como yo, y éramos 5 o 6 estudiantes de doctorado. Entonces, pues más o menos te da para que al mes haces como 2 presentaciones, una, depende un ujú, poco cómo se iba organizando. Pero así es como se trabaja y la verdad que está muy bien, porque a veces te dan ideas, además, más o menos claro, todos trabajan en cosas similares, pues te dan su punto de vista. ujú, muy bien. Vale, pues por comentar también otras cosas, bueno, yo pienso que ahí tenéis un montón de cosas para hacer súper interesantes y iremos hablando también cuando nos preguntes dudas, etcétera. Y luego también por comentar, bueno, el otro día me comentabas por correo, bueno, Sabins, no, él no lo ha comentado, pero él es un experto, yo lo llamo así, corrígeme si me equivoco, un experto en ajedrez aquí. Tiene gran cantidad de títulos de campeonatos de ajedrez de diverso tipo. Yo, perdón, no sé explicar cómo funcionan las diferentes ligas que hay y todo eso. El otro día me comentabas por correo que había ganado un título nuevo. Entonces, impresionante, ¿no? ¿Cómo crees que se puede compaginar tus conocimientos del ajedrez de alguna manera con las líneas científicas que ha llevado hasta ahora mismo? ¿O se te ocurre plantear alguna nueva que mezcle un poco todo eso? Pues me has preguntado cómo se pueden compaginar la parte del ajedrez con... Sí, Es que sí. justamente se había cortado y Ah, no vale, te vale, sí, entiendo. sí, sí. Si tú crees, para mí, desde mi parte de ignorancia, yo al ajedrez he jugado muy poco, vamos, poquísimo. Creo que ni siquiera sé todas las reglas. Entonces, pero lo que sí que me da la impresión es que el ajedrez es un juego donde, por una parte, habrá gente que es muy buena si se sabe toda esta, no sé, no recuerdo cómo se llama esto exactamente, pero Aperturas. sí aperturas exactamente, o a lo mejor tiene determinadas partidas o movimientos almacenados en la memoria, ¿vale? Yo creo que nunca valdría para eso, porque yo mi memoria es muy mala, ¿no? Y luego habrá la gente más analítica que ante una situación que no está en esa librería de jugadas, pues sí que examinan o barren en su mente todas las diferentes posibilidades. No sé si se puede diferenciar así, no sé cómo lo ves tú, pero en cualquier caso, esa capacidad analítica que tiene que tener una jugada al ajedrez de planificar jugadas, no sé si luego se puede aplicar también a la investigación para planificar tu línea de trabajo o si eso se puede unir, porque en tu doctorado, como has explorado cómo optimizar problemas de búsqueda, etcétera, no sé si se puede unir una cosa con la otra. Es decir, aquí, perdón, que hay muchas preguntas, como siempre, que meto yo. No, bueno, La primera sería si tú ves el ajedrez así como un problema o una metodología, un juego donde hay que examinar mucho, o si es más de memorizar jugadas, que yo creo que al final es un poco unir por las dos y luego si lo aplicarías en tu investigación. Perdón por la pregunta tan larga. vale, no, no, está bien, está bien. Realmente tienes que combinar, es decir, como persona, bueno, estamos hablando, una cosa es hablar, se puede hablar a nivel de jugador de persona o jugador máquina, es decir, que sea una máquina la que esté jugando. Ah, porque La tú has parte jugado de contra las máquinas. personas, sí, es decir, normalmente no suele entrenar contra una máquina, Vale. que ya, pues, si en el año 90, que fue en el año 94, 93, creo que fue, ya Deep Blue le ganó a Kasparov, pero ya a partir del Ujú. año 2005, 2010, no, es decir, no hay, no le vas, no le ganan nunca a una máquina. Ah, A un no. jugador no hay Vale. digamos, ya creo, de hecho, no sé si hay ni siquiera enfrentamientos como antes se hacían. Pero Madre mía. antiguamente, como todavía existía ese nivel de quién era mejor, si el humano o la máquina, podía hacer un match entre pues, una persona jugando y la otra era una persona que miraba la pantalla del ordenador, miraba, movía la jugada, el ordenador te daba los movimientos y tú lo hacías en el tablero, ¿no? Era un poco por jugar físicamente. Ya. Pero ya pues, desde hace, no te mentiría si te dijera tal vez 15 años, no hay ya.
no puedes ganarle a una máquina. Un poco deprimente, ¿no? Entonces, Eh, bueno, tenemos que mejorar. claro, claro, claro. Al fin y al Vale, cabo, el juego es el mismo para los dos. Entonces, claro. mm, ¿cómo ha influido? Es decir, sí, la combinación entre analítica y teórica. Para una persona tienes que sacar primero la teoría. Sí. Los primeros movimientos están realmente bastante bien estudiados y de hecho se consideran, una partida puede tener, no sé, 30 40 jugadas o algo así. Pues se considera muchas veces en algunas, bueno, líneas, las líneas como movimientos que son ya conocidos, pues en esa línea, eh, tal vez la jugada novedad es la jugada número 20. Un poco, es decir, los 19 anteriores ya se conocen de memoria. Ah, sí. Así. Sí. Pero hay Entonces, muchas eso sí, posibilidades, hay muchas posibilidades, ¿no? 20 jugadas, las posibilidades se me antojan bastante grandes. sí. Pero Vale, realmente vale. tampoco hay tantas aperturas. Es decir, Vale. ahí, O no sea, sé, puede haber 40, sí. las primeras 20 jugadas ganaría el que mejor memoria tenga. Eso es si se hacen esas jugadas. Ya, claro, claro. Ujú. No es que ganas tampoco, porque a veces que llega a una posición mejor, Sí, pero una eso es. posición como superior, pero tampoco has ganado. Pero claro, si en esa jugada, en alguna de esas jugadas cambias, una máquina te sabría cuál es la mejor respuesta porque no has hecho la mejor jugada supuestamente. Has hecho la segunda mejor, pero claro, si a la segunda mejor le respondes con la primera que tú tenías pensada, pues obviamente no funciona, no va a funcionar así. No vas a conseguir una victoria, sino a esa segunda tienes que encontrar cuál es la mejor jugada de esa segunda. Entonces, claro, para las máquinas es muy sencillo, pero las personas pues ya se va complicando. Entonces, claro, hay Ujú. veces que dice la gente, se utiliza la expresión de que ha salido de la teoría, y es porque no ha hecho una jugada que en teoría no es la mejor, Vale, pero es menos común, pero no pierdes tampoco. vale. Entonces, tienes, por las aperturas tienes eso, que es bastante más complicado, pero después lo que sí tienes que saberte siempre es los finales. Los finales cuando te quedan cuatro o cinco piezas, Ujú. eso en teoría te lo tienes que saber de memoria. Es decir, puedes calcularlos, pero Es mejor eh, saberlos. es mejor saberlos porque además suele llegar siempre con menos tiempo y es algo que tienes Ya, que memorizar sí o sí. Es decir, te lo tienes que saber perfectamente. vale, Yo, de hecho, la apertura no es que nunca he estudiado ninguna, pero los finales sí me los conozco. vale, vale. Y no Entonces, sé, sí, sí. ¿Y qué te gusta más? Las situaciones donde ya no se rige uno por memoria, que hay que tener un poco de inventiva y analizar, o te gusta más la seguridad de, por ejemplo, al final, bueno, al final, por lo que ha dicho, al final tiene que ser sí o sí la consejo más práctico, saber esos movimientos sí, libres, pero cuando estás en medio de la partida, que no estás ni al principio, donde hay que empezar un poco con conocimiento, ni tampoco estás al final, ¿te gusta esta situación de incertidumbre? O, sí. sí, No le he dicho ahora que está apertura, medio juego y final. Un ajá, poco la transición entre ahora en el medio juegos cuando ya no hay apertura, es decir, ya en teoría no se conocen los mejores movimientos y ya es cuando tienes que pensar. A mí me gusta más esa parte, es decir, sobre todo incluso en la mm, propia apertura, si me lo puedo llevar a mi terreno de no tener de no tener que haber estudiado cuáles son los movimientos perfectos, sino siempre razonar por lógica. Un poco por lo que te vale, digo a la informática, que por no tener que estudiar. Eso vale, vale, igual. vale. Y eso por ahí. Y Ah, bueno, la segunda pregunta, bueno, respondiendo un poco a la pregunta que me habías dicho, la relación entre investigar y sí, el sí, ajedrez. que como es bueno, por cierto, se me acaba de ocurrir, tú ahora mismo en tu carrera investigadora estarías en el medio juego. No sé si se puede decir. Sí, acaba de salir de la apertura, Vale, un vale. poco la parte guiada, ¿no? Que es el doctorado, y estaría empezando el medio juego. En el medio juego. Vale, vale, vale. Sí, pues mi pregunta era, si me acuerdo bien, era, ¿puedes aplicar a tu proceso de investigación tu conocimiento del ajedrez? Porque yo también entiendo o me imagino que cuando uno está jugando una partida muy, muy larga, no sé, yo me imagino por lo que he visto en las películas, una partida de 8 horas, 20 horas, cosas así, donde hay que tener una capacidad de concentración pues muy alta. Entonces, yo tengo una capacidad de concentración bastante baja
no normalmente, ¿vale? No lo Entonces, creo, pero sí, sí, sí. Entonces, yo me imagino que una persona que juega mucho al ajedrez, su capacidad de concentrarse aumenta muchísimo y entonces eso le puede servir para concentrarse mejor en nuestros problemas de investigación en cualquier campo. No sé si te pasa a ti eso. sí, sí, yo quizás, bueno, la partida más larga que haya podido jugar quizás cerca de 5 horas, 5 horas y media, sentado sin Pues, levantarme. madre mía. Y, y lo que ganan, no tal vez no aplica, es decir, aplicar los conocimientos del ajedrez en sí, o quizás no, pero sí ganan esa paciencia, esa tranquilidad, esa concentración, como dices, de que has tenido en el ajedrez, si la aplicas también a la parte de la investigación, porque tienes que ser muy paciente en investigación. Sí, 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 Entonces, sí. quizás en ese sentido sí, o a veces... Creo que el ejemplo más claro, por ejemplo, que entre dos líneas distintas fue lo que nos pasó. Estaba en bachillerato, que no está lejos de la investigación, pero bueno, estaba en bachillerato en matemáticas y tenemos un problema de trazar, es decir, el típico problema matemático de que tienes un punto, una línea y un plano, entonces tienes que trazar como otro plano que pille el punto, pero que sea para la línea y a la vez el plano. La cosa es que solo resolvimos tres de toda la clase y, y éramos los que estábamos como en el ajedrez y también dibujo técnico. Sí, un Ostras. poco que nos llamó la atención la profesora porque en teoría había como tres que eran muy buenos. Me da cosa incluirme, pero bueno, es decir, estábamos como tres No, que no, éramos muy las buenos, cosas que como son. Sí. yo era por nota media que menos tenía, pero después había otros dos chicos que éramos los tres que Ujú. estábamos en dibujo técnico, que habíamos jugado al ajedrez en el pasado y fuimos los que resolvimos el problema. Fue un poco curioso, lo comentó la profesora allí. Y así, con la investigación, pues eso, quizás solo la paciencia ahora mismo, un poco lo que Ujú. más te ayude. O Totalmente. analizar siempre mucho la situación. Es decir, en el ajedrez tienes que estar viendo una posición y tienes que analizar cuál va a ser lo siguiente, dónde vas a sacar Eso la es. ventaja, dónde no. Entonces, en investigación quizás también puedes decir, bueno, si tiro por esta línea, ¿qué posibilidades tengo de que salga algún proyecto, salga algo? Entonces, esa parte quizás de evaluación también Ujú. sea un poco adquirida del ajedrez. Ujú. Vale, vale. Muy interesante. Y la otra pregunta que tenía es, ahora ya hablando estrictamente de línea de investigación, como en muchas de las cosas que has hecho hasta ahora es resolver problemas de optimización, ¿crees que la experiencia que has ganado bueno, para la gente que no esté en todo esto, en Sabins trabaja corrígeme si me equivoco, en problemas de optimización multiobjetivo que consisten básicamente a nivel muy simplista en encontrar diversas soluciones óptimas para un problema combinatorial, no sé si se podría decir, pero se podría unir todos esos conocimientos que yo creo que son ya bastante profundos que tú tienes, porque son desarrollo de algoritmos, desarrollo de software, que nosotros siempre hemos tenido charlas entre Sí. los algoritmos y el software, ¿no? Computación de alto rendimiento, ¿vale? Tú todo eso lo has aplicado a bioinformática, quimioinformática, es más quimioinformática que informática, pero bueno, que eso es otro tema. Se puede aplicar, ¿verías alguna manera de aplicar toda esta optimización al campo del ajedrez para resolver ese problema? ¿O eso está ya trillado? No, no sé. Mm, Bueno, respecto a lo del multiobjetivo, también un ejemplo que siempre eso se va a utilizar para digamos, más andar por casa, como se suele decir. Un problema multiobjetivo es, por ejemplo, cuando te quieres comprar un coche, es decir, resolvemos problemas multiobjetivos en la vida real. Y el típico problema es cuando te quieres comprar un coche. ¿Qué pasa? Que cuando quieres comprar un coche, cuanto más grande, vamos a decirlo más o menos genérico, cuanto más grande es, más cuesta y lo contrario. Entonces, a veces tienes que encontrar un equilibrio entre, es decir, entre cuánto me puedo gastar, pero cuánto espacio quiero tener. Ujú, Entonces, eso al fin y al cabo es un poco lo que hacemos siempre, o los propios teléfonos. Entonces, cuanto más características tenga, ese sea ya no ya de dos objetivos, sino de varios, porque cuentan la cámara, la memoria RAM, la batería. Entonces, al final haces como una ponderación y te dices, pues mira, es que tengo 400 euros, el mejor, que sea el mejor de todo
tal vez cuesta 1.500 y el peor me cuesta 10 euros, por decir algo. Pues al final encuentro un equilibrio y dices, bueno, tengo 400 euros o tengo 300 o tengo 100 y encuentro ahí un equilibrio entre esas características. Porque después dices, uy, con 100, ¿cuál me puede dar más? ¿El que quiero más? ¿El que tenga la mejor cámara aunque todo lo demás sea malo? ¿O el que tenga más batería y todo lo demás Claro. sea malo? Entonces, es un poco como lo entendemos los multiobjetivos. Entonces, aplicado al ajedrez, sí se podría sacar algo, sobre todo a raíz, porque hasta entonces, bueno, siempre ha sido posible. Antiguamente estoy hablando de hace 2 o 3 años, tampoco no es tan antiguo, pero lo que se hacía eran algoritmos de branch and bound, principalmente branch and bound, lo que entendamos es, va explorando, es como tener un punto, digamos, tener una solución, tener una idea, y de esa idea salen dos. Entonces dice, vale, ¿cuál es mejor? ¿La de la izquierda o la derecha? Te quedas con la de la derecha. Entonces de ahí salen otras dos. Y si dices, bueno, aquí es que he llegado en las dos soluciones que me proponen después de esas son muy malas, pues cortas, por eso lo de branch and bound, corta y te va otra vez, entonces te va a la de la izquierda. Y bueno, pues la de la izquierda es que era mala, pero tal vez en el Ujú. futuro puede que sea mejor. Entonces, un poco las técnicas iban por ese sentido. Y hace pues, 2 o 3 años salió AlphaZero, que en vez de algoritmos de ese tipo es con inteligencia artificial y obviamente, digamos, pegó un pelotazo porque Ujú. venció digamos, al mejor algoritmo que había hasta ese momento. Entonces, pues ahí tiene una línea, además, con todo lo que la inteligencia artificial está moviendo ahora, que suena, es como la moda, pues de Sí, ahí pueden salir cosas siempre. Sí, pues se puede aplicar en la parte de investigadora de todos los algoritmos al ajedrez, por supuesto, porque es un problema sin resolver, básicamente. es un problema sin resolver. Y una curiosidad, los sistemas informáticos, ahora has comentado tú que un sistema informático jugando al ajedrez vence a un humano, por lo que has comentado Sí. tú antes, o que eso empezó a pasar hace 15 años o algo así, pero hay competiciones entre softwares de ajedrez, a ver quién juega mejor, Sí, ¿sí? sí, y Y hay ranking de quién es el mejor, se enfrentan entre ellos. así, pero una partida entre ordenadores, entre algoritmos, no durará 5 horas, ¿no? ¿O cómo va eso? Pues depende, no lo sé exactamente, pero depende, tú es que le puedes configurar el tiempo que quieras. ¿Qué pasa? Ujú. Por ejemplo, hablando, no sé cómo funciona AlphaZero, pero los tradicionales, porque con eso he jugado muchísimo, pues desde que empecé a los 12 años, he pasado horas y horas y horas jugando con ellos. Entonces tú vas viendo y te iban indicando, bueno, te indican los millones de jugadas que calculan por segundo y la profundidad a la que están calculando. Es Mm. como si te dicen profundidad 6, significa que han calculado las mejores jugadas para los 6 próximos movimientos. Es una búsqueda exhaustiva. No hacen ciertos recortes, Vale, pero en principio a ver, no te lo pueden asegurar porque el árbol de búsqueda, digamos, la claro. exploración que tienen que hacer es muy grande, Ujú. pero de todos modos, si no llega a ser exhaustivo, pero te dan una, Vale, una solución óptima. ¿Qué pasa? Que cuanto más tiempo le dejes al algoritmo o al programa calcular, pues también en el segundo uno te llega a profundidad, te calcula 6 jugadas por delante. En el segundo 10 tal vez te llega hasta la 8. Eso se va incrementando. Tal vez en el minuto, tal vez de la 8 pasa a la 9. En el minuto y 10 segundos a la 11. Entonces, cuanto más tiempo le des, claro, claro. más profundidad te explora. Entonces, por eso digo que cuando juega un ordenador contra otro, puedes decirle que termine la partida en 2 segundos o que puedan explorar durante 10 horas. Vale, vale, vale. Y supongo también que cuando jueguen dos ordenadores entre sí, am, y aparte del tiempo, que es el tiempo físico, imagino, supongo que también estará acotado el número de recursos de cómputo a los que tienen acceso. Porque dos ordenadores que tengan cada uno 2 segundos para explorar, si uno tiene acceso a 100 millones de cores y el otro acceso a 100 cores, la profundidad pues no va a ser la misma. Bueno, claro. Es como No, hacer trampa, ¿no? sí, no, no, lo que se hace, eso está muy estudiado y se ejecuta en una misma máquina.
Ah, en la misma máquina. Ah, pues me parece bien, mira, para Con que la misma sea... máquina, no sé, bueno, no no es la misma, pero físicamente son dos máquinas exactamente iguales. Si no tiene, Ah, si no, claro, claro. digamos, es como hay una especie de plataforma, ahora mismo no recuerdo los nombres, pero tú ahí subes, pues tú, cuando creas un programa, eso tiene una interfaz que se Mm, llama UCI, UCI, creo que es. Interface. Bueno, la cuestión es que con esa interfaz, digamos, se comunican dos programas, o digamos, es el módulo, que es el programa de ujú. ajedrez que se llama módulo. Dentro puede hacer lo que quiera, pero si por fuera está rodeado, digamos, la interfaz, lo que está rodeado es la UCI, eso tú lo puedes conectar a cualquier cosa del ajedrez, Vale, porque ya saben cómo, ya saben cómo va a ser la entrada, es como el USB-C. Tú le vale. dices, me da igual lo que tengas dentro, pero que tenga un USB-C. Entonces tú con un USB-C puedes conectarlo a Ujú. otro sitio. Pues eso es lo que hace lo Vale, mismo. Tienes tu modulito, lo subes y ya luchan entre ellos. vale, vale. Pues es interesante todo este tipo de cosas. Sí, sí. Y ahora también, por lo que tú has comentado antes, no sé cómo lo ves tú. Creo que hemos hablado de esto alguna vez, pero por retomarlo, a ver, en el tema del multiobjetivo, a la hora de resolver problemas multiobjetivos, bueno, pues están muchas técnicas que quizás podríamos denominar como heurísticas, ¿no? Pero luego, los grandes avances que están habiendo ahora mismo, o al menos esa impresión pues me da a mí, y tú has nombrado uno de ellos, AlphaZero. AlphaZero ya es un método basado en Machine Learning, etcétera, etcétera. No recuerdo ni tengo ni la menor idea de cómo funciona por detrás. No sé qué arquitectura tiene, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que me da la impresión, no sé si está viendo, al menos en el campo de la optimización, como un salto un poco conceptual a la hora de tratar este tipo de problemas. Ya te digo, no puedo hablar bien porque no conozco AlphaZero, pero si me voy al plegamiento de proteínas, que sí que lo conozco un poco más, entonces en el plegamiento de proteínas hemos pasado de una manera de resolver el problema donde se hacían búsquedas heurísticas y demás, a aplicar un machine learning muy avanzado que deja atrás completamente todo lo que se está haciendo ahora. Hay un cambio metódico muy, muy grande. Es lo que quiero decir. Y no sé si tú ves ahora que a nivel de multiobjetivo, etcétera, se va a producir también ese cambio. Sí, yo creo que sí. De hecho, es decir, yo veo el Machine Learning como el futuro más que los otros algoritmos, porque al fin y al cabo, además tienes dos maneras de, tal como entiendo yo el Machine Learning, tienes dos maneras de que eso, digamos, de que ese ente aprenda. Y una es diciéndole, esta es la solución buena, como si tener un niño chico, un bebé. Le puedes decir, esto es bueno y esto es malo, y entonces lo va entendiendo, a veces se equivocará, pero al fin y al cabo sabrá lo que es bueno y lo que es malo, suponiendo que podamos definir lo que es bueno y lo que es Suponiendo, malo, ¿vale? claro, totalmente. Vamos a decir lo que es el color rojo y el color azul. Pues sabrá cada vez con más facilidad qué es el rojo y cuál es el azul. Eh, y la otra opción que veo en Machine Learning, por ejemplo, lo que hicieron en AlphaZero, es que él mismo aprenda. Ujú. Entonces empiece y vea dos colores y por algún motivo tenga que coger el rojo, entonces pues coja, pues, la cuestión es que cada vez vaya cogiendo más, si adquiere el rojo, tal vez el rojo no, no, pero el cuchillo tiene dos. Una parte es la primera que hemos dicho, que le enseña lo que es un cuchillo y un tenedor y él lo vaya cogiendo, y la segunda es que él diga, vale, necesito un cuchillo, pues voy a coger el cuchillo y no coger el tenedor. Esa es las dos opciones. Entonces, claro, puedes aprender desde cero. De Claro. hecho, perdón, ha salido ahora mismo con Machine Learning, bueno, ahora mismo no, hace unos días vi la noticia que Alpha han Tensor. sacado, ¿el qué? Alpha Tensor. No lo Bueno, sé, no, perdona. Eh, eh, es la multiplicación de matrices sí, sí, sí. que en teoría había muchos matemáticos que han dedicado pues toda su vida a eso y ahora con Machine Learning han sacado métodos más eficientes y más rápidos. Entonces un poco... Efectivamente. Eso es lo que un poco Efectivamente. te dice, estamos perdiendo el tiempo un poco, bueno, no perdiendo el tiempo, pero sí que ve el futuro en lo otro que tiene como mucho más potencial. Es una pregunta o una reflexión muy, muy importante en todos los campos técnicos de decir ahora mismo si cambio completamente mi línea de investigación hacia todas estas metodologías, porque están habiendo cambios brutales.
pero sí, brutales. Este de las matrices y todo lo que está por venir. O sea, es una pregunta profunda, como el ajedrez. Habrá que darle una pensada ahí. sí, Muy bien. Y otra cosa que te quería preguntar antes de que se me olvide es, tú fuiste el primero que indirectamente y sin querer, no sé de qué estábamos hablando un día, y me enviaste una captura de pantalla de Obsidian, sí, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya he hablado aquí previamente mucho de Obsidian, etcétera, pero para la gente que no lo conozca, me gustaría preguntarte cómo te metiste tú en el mundo este de Obsidian, cómo lo utilizas en tu día a día, no sé si nos puedes comentar algo. sí, Y es por qué? decir, vale. Realmente, bueno, todo al final con la investigación, es decir, como tenía que probar muchos experimentos, muchas bases de datos, obtener los resultados, ¿qué pasaba? Y eso es durante mi doctorado. Entonces digo, necesito algo donde yo más o menos pueda guardarlo todo y que lo pueda encontrar fácilmente, porque para eso soy un poco desordenado. Es decir, puedo tener muchas carpetas y al final, ¿qué nombre le pones a esa carpeta para acordarte de lo que Mm, era? Entonces, en esa estuve pensando incluso en hacerme yo un propio programa, digo, no sé, aunque sea con Python y Markdown o lo que sea, pero gestionarme un poco una agenda. Y bueno, hace un par de años, me parece, un par de años o tres, salió, encontré, bueno, había opciones de pago, pero el problema es que pues, al fin y al cabo también tienes que estar pagándolo, y, y encontré la opción de Obsidian, que Obsidian, bueno, ya lo he hablado, pero bueno, como un gestor de archivos en Markdown, ¿no? Y así empecé a utilizarlo y dije, esto es lo que yo estaba buscando. Y además gratuito, bueno, pues, si quieres sincronizarlo con distintos dispositivos, ujú, mm, pues tienes una suscripción, pero bueno, al fin y al cabo, si lo quieres utilizar para ti solo, y además a veces piensas, tengo mi investigación, es cierto que nadie se va a fijar en tu investigación, es decir, nadie se va a poner a mirar los ficheros que tienes, pero siempre piensas, tengo esta investigación aquí, no quiero compartirla, pues tampoco tengo que estar sincronizándolo con otro equipo o lo que sea, ¿no? Aunque dentro del cabe siempre hay seguridad en esa, hay cifrado y demás. ujú, Pero eso, entonces empecé a utilizarlo y bien, es decir, era más o menos sencillo. Tiene además algunos plugins, ¿no? Que te los puedes instalar ujú, dos veces que te vienen muy bien. Y la verdad que muy contento. Además, ahora hace menos de un mes, me parece, lo han actualizado. Ya ha pasado de la versión 0 punto algo a pasar a la versión ujú. 1.0 Sí, y había un salto bastante grande y va bastante bien, la verdad. sí, sí. O sea que tú sigues utilizándolo ahí a tope. Sí. Todavía tengo algunos ciertos problemas de cómo gestionar los nombres. Ahora mismo le voy poniendo el año y el mes. Entonces ahí dentro de ese año, pues, claro, depende de lo que escribas. Si estás todos los días escribiendo reportes, pues tener un archivo, pero claro, en mi caso tal vez tengo un problema, lo escribo. Y hasta la semana siguiente tal vez no escribo nada. Pues estás que si Ujú, te peleas con el código, que si obtienes el resultado, que si no sirve, que si sí. Entonces al final lo que opté ahora mismo es ir por meses, entonces tengo un archivo por mes y ahí voy escribiendo las cosas. ujú. ¿Y cómo compaginas? Supongo que ahí metes tus notas en bruto, pero si luego, por ejemplo, tienes que hacer un reporte en LaTeX, am, compones en LaTeX y compilas o utilizas el soporte que tiene de LaTeX Obsidian para fórmulas matemáticas o no te No, complicas no, tanto. no lo he tenido que utilizar realmente por ahora. Vale, vale, vale. Si no, supongo que directamente copio y pego a LaTeX y si hay alguna fórmula o lo que sea, pues tengo que pasarla a mano. Sí, no, es decir, no hago ninguna conversión automática, lo hago todo manual si tengo que hacerlo. Pero Ujú. básicamente cuando tengo que mandar algún documento, directamente desde Obsidian lo paso a PDF y lo envío. Genial, genial. A veces queda Muy mal bien. porque sale tal vez la cabecera está al final de la primera página, es decir, una cabecera de una sección está al final de la primera página y la sección empieza en la segunda, pero Mm, bueno, ya, esas cosillas. depende cómo de importante sea Exactamente. todo por lo...
Pero bueno, también se puede diseñar un plugin para este tipo de cosas y luego meterlo ahí en la comunidad de Obsidian para que alguien pues, Sí. lo utilice, porque gente, ahora mismo Obsidian tiene cerca de 600 plugins y gente desarrollando cosas impresionantes. Yo incluso me quise meter a hacer algunas cosillas que estoy todavía ahí un poco con con el S. Es impresionante. Entonces, Yo me lo descargué. Yo me descargué para la plantilla para ver cómo funcionaba. ¿Qué me quería hacer? Lo que pasa es que lo hicieron después. Quería hacer ah, simplemente un contador para las cabeceras. No, para las cabeceras, para los índices. Sí, que me apareciera un índice general en lo alto del archivo, entonces para saber lo ujú, que tienes escrito ahí. Lo que pasa es que al poco, al mes o algo así, entre que tampoco tienes tiempo, tienes que ir buscándote claro, es como tu hobby, claro. pues al poco encontré un documento, un plugin que lo hacía y directamente lo instalé. Pero sí, eso y Ajá, también la plantilla, porque las plantillas no me gustan. Es decir, quiero hacer algo un poco más personal, de ajá. la apariencia, el template. Y, pero ahí estoy, ahí lo tengo. Muy bien, muy bien. Genial. Muy bien, pues nada, Sabine, vamos a ir terminando. No te queremos tomar más tiempo. Eh, una última pregunta sería, no sé, si quieres hacer una última observación para la gente que se quiera dedicar al postdoc o a la tesis, ¿cuál sería el consejo o la opinión más así, más relevante que tú crees que le darías? Yo lo que pienso siempre, al final tienes que hacer lo que te gusta. ¿Por qué? Ujú, Porque no sabes lo que, no sabes lo que va a pasar en el futuro. Sí, mismamente, diciembre de 2019 y marzo de 2020. Y tienes una pandemia. claro. Y claro, y ahora imagínate que alguien quería, pues eso, no sé, por decir una tontería, a alguien le gustaba hacer mascarillas y perdía el tiempo en el 2019 y dio un pelotazo en 2020. Ujú, Pero eso era como, no sé, era algo muy tonto, pero muy básico. O lo que pasó con la crisis de 2008 de la construcción, que toda la gente que estudiaba arquitectura pues se ujú, encontró en un momento en el que dicen, no tengo nada en ese momento, no tengo nada, en ese caso fue negativo, no fue algo negativo, ujú, pero no tienes nada. Entonces, al final, yo lo que gusta es que hacer lo que te gusta y ya vas viendo cómo se va dando la situación. Al final, bueno, en mi caso estudié informática y después podía estudiar teleco, podía estudiar otra cosa. Pero es lo que me gusta, también he tenido suerte porque informática es un poco, si quisiera estar trabajando en una empresa, es más o menos fácil, ¿no? Ganas ujú, más, ganas claro. menos, pero no Ujú, hay paro en informática. Entonces, claro, al final es eso. muy Alguien tal bien. vez piensa, dice, voy a trabajar mucho, voy a dedicarme, voy a estudiar, voy a hacer doctorado. Bueno, es que el doctorado es distinto, porque el doctorado más o menos ya lo tiene algo fijo, si ya tiene algo más o menos, supuestamente en el máster ya te ha introducido un poco. No sé si Ujú. alguien se pueda, alguien de los que estáis aquí todavía escuchando después de este rato, eh, eh, dice, pues mira, he visto este doctorado de esta línea y me he lanzado a la aventura. No sé si hay de ese tipo, entonces, pues ya depende. O sea, ¿tú quieres decir un doctorado más específico o cómo? Mm, es que, por ejemplo, en mi caso, dice, hice el doctorado en quimioinformática. No, Ujú. es decir, oficialmente informática, pero Sí. el área es quimioinformática, ¿no? Ujú, Pero claro, realmente no, es decir, algo me llamaba la atención, lo veía útil para la sociedad y era un poco lo que me gustaba. ujú, Entonces, no sé, yo siempre le digo a la gente eso, que haga lo que quiere, que no se dejen pensar, dice, voy a estar en la moda, voy a estar en la moda, porque no sabe lo que también, va a pasar claro. en 2 años o en Exactamente. 4. Mm, mm. Muy bien, Sabine. Pues nada, vamos a ir cerrando ya. Muchas ¿Vale? gracias por contarnos toda tu historia, cómo lo Gracias a ti. llevas, tus impresiones y objetivos y nada, a ver si dentro de unos meses volvemos a hablar y nos cuentas un poco cómo lo llevas para que lo vea también la gente y nos dan nuevos consejos. Pues nada, muchas gracias y que tenga buena noche allí en Sheffield, Reino Unido. Muchas gracias igualmente. Gracias. Venga, hasta luego. Adiós.